Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Política y Poder. En esta oportunidad con dos especialistas en temas políticos. Me refiero al doctor Carlomagno Salcedo y a Julio Schiappa para comentar el discurso presidencial del día de hoy, que empezó temprano con un jalón de orejas hacia la presidenta de la República por parte del mandamás de la Iglesia Católica. Así que creo que es muy importante escuchar los comentarios de dos especialistas en materia. ¿Cómo están? Bienvenido Carlomagno, bienvenido Julio. ¿Cómo les va? Buenas noches, Norman. Un gusto encontrarnos nuevamente. Gracias por la entrevista. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Un gusto verlo a Carlomagno también. Adelante. Felicitarlo a Carlomagno también por lograr la inscripción conjuntamente con el rector de la UNI de su partido. Felicitaciones por eso, Carlomagno. Me parece que es democrático y es enhorabuena que hayan partidos con personalidades que piensan en el Perú, que estén adelante, caminando hacia adelante. Bien, empecemos con el discurso. ¿Qué les pareció? Parecía el discurso, como decían, de un filibuster en off cameras, off the record. 5 horas, un discurso lleno que para muchos parecía, en parte, parecía una campaña electoral, pero no nos estamos refiriendo al discurso de la presidenta de la República y por lo tanto creo que, no sé, ¿cuáles son sus impresiones iniciales, estimado Carlomagno? Bueno, en principio, creo que ya lo han dicho algunos, ha sido una falta total de respeto, ¿no? Se entiende que el mensaje a la nación de la presidenta de la República es el mensaje a su pueblo, ¿no? Y el presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, tiene que responder a las expectativas, a las demandas, a las necesidades de su pueblo. Y es un mensaje que le habrá a un país que no existe, ¿no? En las palabras iniciales de su discurso, Dina Boluarte alude, digamos, a una situación en la cual su gobierno lucha contra el racismo, contra la violencia, que su gobierno es el de la estabilidad política, ¿no? En otra parte de su discurso habla sobre los derechos humanos, ¿no? Y obviando olímpicamente y además trata de endilgarle toda la responsabilidad al gobierno de Pedro Castillo, del cual ella misma fue parte, ¿no? Obviando ese detalle importante. Básicamente es una falta de respeto. La presidenta Boluarte estaba en una realidad alternativa, en un multiverso. Correcto. Carlomagno Julio, Yo quisiera hacer dos interpretaciones que me parecen claves, ¿no? Una es que yo tengo la evaluación, y lo he dicho públicamente, que la señora Boluarte, como le pasa a muchos políticos o gente que no está preparada para la política, es una persona narcisista, centrada en sí misma. El discurso de 5 horas es un tormento para todo el que lo ha escuchado por la cantidad de veces que se repiten las cosas. Yo he recurrido a la inteligencia artificial y solamente los resúmenes, ella repite la palabra derechos humanos solo 3 veces, pero repite la palabra millones casi 24. O sea, solamente haciendo el análisis resumido con inteligencia artificial, tú sacas promedios que revelan que ella está totalmente centrada en un mensaje que, como bien dice Carlomagno, tiene como objetivo, creo yo, un escape hacia el futuro. Es decir, en lugar de hablar de los resultados presentes y lo que realmente ha hecho en el año pasado, que acaba de pasar, incluye un montón de datos, además, y lo he comprobado también usando la herramienta de inteligencia artificial, que hay repeticiones de las obras. Resulta que solamente una obra no es la que mencionó en el año pasado en cuanto a hospitales y carreteras. Ojo, estamos hablando de millones de dólares, que no las ha ejecutado el año pasado y por lo tanto hay una conclusión. De 96 promesas que ella ha hecho, 70 no ha cumplido. Es mentira lo que ella ha dicho, que la mayor parte de las promesas se han cumplido. Entonces estamos ante una persona que tiene un primer problema psicológico, que es admitir el principio de realidad. Segundo, que además trabaja con un esquema que está fabricado para darle a ella la sensación de seguridad que requiere. Y tercero, que no elabora un mínimo las cifras tanto es así que, si ustedes deben coincidir conmigo, Carlomagno, tú, Norman, si han visto el discurso, que se repite varias veces, porque ella está sumando resúmenes que le han dado y termina hablando del tema de seguridad ciudadana 3 veces, 2 veces de salud y de las inauguraciones y obras que va a hacer en varias partes del discurso. Este es un desmadre, es un discurso que revela una crisis, ¿no? Una crisis no solo psicológica, sino una crisis en el estilo de gobernar. Eso es un mal gobierno, ¿no? Perfecto. Carlomagno, tú has sido jefe de gabinete o has trabajado en el despacho presidencial con el expresidente Sagasti en el periodo corto pero interesante de su gobierno.
¿Qué pasó? Evidentemente todos los sectores envían su resumen y luego se supone que hay una capacidad de síntesis en despacho presidencial para evidenciar y poder comunicar de manera muy sencilla las cosas más importantes que al país le interesa y no meter una serie de detalles que a nadie le importa y que realmente distorsiona todo el discurso. ¿Qué crees que ha pasado allí? A ver, en realidad son dos filtros por lo menos, ¿no? El primer gran filtro debería ser la presidencia del Consejo de Ministros, toda vez que un gran insumo para el mensaje presidencial, el mensaje a la nación, son precisamente los informes de cada sector, y el coordinador de todos los sectores es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Yo he estado también en otros puestos en el Poder Ejecutivo cuando nos pedían que alcancemos los insumos a la PCM. Entonces, la PCM se supone que tiene que hacer un gran consolidado y eso pasárselo, obviamente, al despacho presidencial. Y el despacho presidencial tiene su propio equipo de asesores. Y evidentemente, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, pues el expresidente Francisco Sagasti, él personalmente se encargaba de dirigir el equipo y darnos las instrucciones de cómo él quería que sea el discurso. Y él mismo al final le ponía su propia pluma, o sea, hasta en el estilo de redacción, claro. Estamos hablando de un presidente muy diferente, culto, preparado, y obviamente, evidentemente no es el caso, ¿no? Estamos hablando de una presidenta sumamente inculta, pero que además, creo yo, evidencia un grave problema en su propio despacho, en el gabinete, que no le han querido preparar, digamos, un discurso mucho más resumido, o podría ser también que esa quizás ha sido la intención, ¿no? Un poco como marear, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? No querer asumir su responsabilidad, obviar el tema importante, que es lo que yo estaba diciendo, y quisiera yo redondear esa idea, esta idea de que su mensaje parecía dirigido a otro país, ¿no? Habrá un mensaje de estabilidad política, de lucha contra el racismo, ¿no? De recuperación del país, obviando el hecho de que su gobierno asesinó a casi 50 peruanos y que respecto de eso su gobierno, en contubernio con el Parlamento, está claramente buscando impunidad por esos hechos y obviando el hecho evidente que su gobierno está haciendo furgón de cola, está haciendo el aval de un parlamento que es el que tiene el real poder, que está legislando sistemáticamente a favor de las organizaciones criminales, que está legislando sistemáticamente para destruir la institucionalidad democrática del país y que está legislando sistemáticamente tratando de capturar el sistema de justicia, los organismos electorales. Y en todo eso, el gobierno de Dina Boluarte simplemente es como una mesa de partes, ¿no? Del Parlamento. O sea, el régimen, ¿no? Y lo que ha querido expresar Dina Boluarte en su mensaje no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, todo ese largo discurso, de repente ha querido un poco, ¿no? Atarantar, ¿no? Como decir, meter floro, para no abordar los problemas de fondo. Y en el único momento en que habla sobre los derechos humanos, pues también pinta un país distinto, ¿no? O sea, un país donde se han cometido las graves violaciones de derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad, y hablar de política de derechos humanos cuando claramente, más bien, su gobierno está avalando propuestas de que el Perú se retire del sistema interamericano de derechos humanos, o este régimen no respeta las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claramente, no, o sea, está absolutamente disociado de la realidad, ¿no? Más allá del tema técnico de que sí, los equipos de asesores hicieron o no bien su trabajo. Precisamente ahí creo que The Economist, que es una revista respetada a nivel global, no solamente acá, en todo el mundo respeta mucho, tiene un sesgo liberal evidentemente, pero hay gente que escribe con bastante profundidad y con bastante realeza también, realidad. Y ellos decían pues en un titular, creo, Dina se mantiene porque no gobierna. Julio, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa del gobierno. Y me da la impresión que hay una crisis con Adrancén. Porque Adrancén no es un hombre dotado para escribir, ¿no? Tampoco para pensar mucho ni profundamente. Es un hombre de reacciones. O sea, es el típico, digamos, personaje que sale a hacer una defensa cerrada de una posición. Pero aquí en este discurso hay, a mi juicio, un manejo que le conozco yo al secretario general del Palacio de Gobierno, ¿no? Que es un hombre sumamente práctico, a quien yo tuve el gusto de trabajar con él en el Congreso. Yo también he sido asesor de algunos primeros ministros y del presidente Vizcarra en un cierto momento en el tema del referéndum, y uno sabe que efectivamente hay un equipo que funciona, pero acá hay algo que es en realidad la esencia del tema. ¿Por qué lo largo del discurso? Es para afirmar el hecho de que son horas de televisión y yo soy la autoridad. Segundo,
¿Por qué está Nicanor Boluarte presente en la sala? Que cualquier asesor le diría que no vaya, ¿no? Que no le conviene ni siquiera desde el punto de vista judicial ni político. Va porque están afirmando el poder de ambos, creo yo. Tercero, porque creo que el gobierno, al carecer de legitimidad y estar bajo, está el Congreso y el gobierno en una ópera de 2 dígitos, entre ellos ha sido el evento de hoy. Esas son las tragedias que se producen en la política cuando este gran acto de estar presentes ante el pueblo a través de la televisión se convierte en un acto de 2 interlocutores que están amarrados con un tercero, que es Dina Boluarte. Y esto lleva a que no haya nada de la sensación de que esto es algo de servicio público. Eso es lo más grave de esto. Aquí no se está hablando de lo que le interesa a la gente, no se está hablando de las cosas que a la gente le benefician, aunque el lenguaje lo diga. No, se está haciendo un resumen de una serie de obras que no tienen ninguna conexión estratégica, porque no hay plan estratégico con este gobierno, ni tampoco hay un mensaje de tolerancia, de empatía con la gente. He ahí el gran problema con los narcisistas, en lo psicológico, y en la política con los autoritarios. Y creo que el señor Adriansen es un clásico representante de esta mentalidad y está reforzando lo peor de esta gestión, que es no escuchar a la gente. Ahora, Carlomagno, te consulto, no yendo ya un poco más en materia, en términos específicos, ¿se hicieron algunas propuestas de, básicamente en tema de seguridad, por ejemplo, que creo que es el clamor del Perú, sobre todo en Perú, de todas las ciudades de la costa, que estamos siendo acechados por la violencia, por el narcotráfico, por el robo, por el abigeato, por los asesinatos y todos los crímenes que ya todos conocemos? Pero en materia de seguridad, una de las grandes propuestas que ha planteado es cambiar el nombre al ministerio. ¿Cómo ves esas propuestas en términos de verdad parece visible, pero es lo que ha dicho, ¿no? Bueno, justamente ahí también se nota esa disociación entre el discurso o las necesidades reales del país y lo que está pasando, ¿no? A ver, antes de responder que lo voy a hacer, me gustaría hacer una breve mención a lo siguiente. Yo creo que el mensaje más importante que se ha dado el día de hoy no lo ha dado ni la presidenta ni ninguna autoridad política, sino lo ha dado el monseñor Carlos Castillo. Y hay una frase que creo que es lapidaria, ¿no? Quien usa y corroe al Estado dando prioridad a sus intereses vive en la deslealtad institucional. Y eso ha sido confirmado pocas horas después, precisamente con este montaje que muy bien Julio ha descrito, ¿no? Un mensaje donde se han estado hablando para ellos mismos, ¿no? Y ni siquiera para ellos, Julio, porque en realidad fue tan largo el discurso que en un momento el hemiciclo estaba casi vacío. O sea, ni los propios, digamos, ni los propios actores de esta opereta se aguantaron tan, ¿no? O sea, los extras se fueron de la novela. También se fueron, o sea, ella le estaba hablando a un hemiciclo casi vacío, con su canciller durmiéndose, ¿no? Hasta el hermano durmiéndose. O sea, eso, digamos, denota, ¿no? Yo no sé cuál es la explicación psicológica, quizás Julio pueda darla, pero obviamente hay mucho que leer. Respecto al tema de la inseguridad ciudadana, ¿qué es lo concreto? ¿Qué está pasando en este régimen donde quien realmente toma las decisiones es el Parlamento? Se está legislando, como lo anticipé, sistemáticamente flexibilizando las normas procesal penales, ¿no? Que van a favorecer, están favoreciendo claramente a las organizaciones criminales. O sea, es decir, y eso afecta directamente el combate contra la inseguridad ciudadana. O sea, ahorita cualquier organización criminal tiene un régimen penal mucho más flexible. Ahorita, para que se pueda hacer un allanamiento, que es un mecanismo que utiliza la Fiscalía como parte de sus investigaciones contra el crimen organizado, ahora necesitan anticiparle al allanado y asegurarse de que esté su abogado, con lo cual se está anticipando la posibilidad de ocultar pruebas, por ejemplo. Ahora se han retirado muchos delitos que antes eran considerados como organización criminal, se los ha retirado de ese esquema, con lo cual es más fácil eludir a la justicia. Se está legislando, se ha legislado a favor de la minería ilegal, se ha legislado a favor de la tala ilegal. Es decir, este es un régimen que claramente legisla para las organizaciones criminales. Entonces, ¿de qué lucha contra la inseguridad ciudadana se puede hablar? Por lo tanto, en ese contexto, cambiarle el nombre a un ministerio probablemente sea lo más que puede hacer la presidenta Boluarte, que es una presidente títere, ¿no? Es una presidente casi sin ningún poder, ¿no? Julio, tus impresiones respecto a esta disparatada propuesta de lucha contra la delincuencia. Yo le he dedicado el tema de seguridad ciudadana 5 años de mi vida trabajando en la Comisión de Defensa del Congreso, ¿no?
y hemos estado con Daniel Mora y otros especialistas metidos en la elaboración de la legislación, que en la época de la transición fue básica, me refiero al año 2000, ¿no? Para derrumbar todo lo que había dejado el fujimorismo amarrado en estas instituciones. Y lo primero que uno nota es lo siguiente: no hay estrategia. Primero, al no haber estrategia, no hay un orden en los procesos. Y tú tienes un ministro como Santibáñez que no extrañe la legislación que está dando, porque él es un defensor profesional de policías. Es una persona que yo lo he conocido, lo he visto en algunas de las acciones que también hacía Alberto Tarola, que es otro especializado en estos temas oscuros, que es la parte oscura de la justicia, es defensa de los policías a los cuales les cobran un montón de plata y los reponen. Incluso cobran sobre eso. Por ejemplo, una que yo fui muy crítico de varios de la izquierda que votaron en el año 2004, junto con el FIM y con otras fuerzas, votaron por el retorno 4.800 policías que habían sido expulsados por Fujimori, y con razón, muchos de ellos, por haber sido no solo autores de crímenes, sino además ser gente que estaba vinculada a bandas. Y eso se ha repetido 2 veces, ¿ok? Junto con la liberación de fondos de los casinos, que es el gran negocio detrás del cual está el Guayqui de Ayacucho y está una serie de gente de este mundo oscuro. Pero yo quisiera decir lo siguiente: primero, hay aquí una trama de intereses económicos que no está siendo bien vista todavía. Creo que el enfoque que hemos tenido hasta ahora, recién lo escuchaba a Vergara decir algo avanzado en este sentido. Yo creo que esta es la toma del poder por los informales que anunció Matos Mar el año 1964, y que Hernández Soto nos distrajo con toda su idea de la titulación, que era un proceso muy complejo, y no nos hizo ver el problema que hay acá, que es una toma del poder, que ha sido gradual, constante. ¿Cuánto dinero tiene el señor Acuña? 200 a 400 millones de dólares, ¿ah? Cualquiera que tenga esa cantidad de plata es un millonario, definitivamente. ¿Cuánto tiene el señor dueño del partido Podemos? Él tiene más o menos 200, y es un gran financista, ha estado detrás de la caída de las AFPs para poderse apoyar en las cooperativas informales que le prestan a él mucho dinero, de las cuales es asesor, él y su gente. Y así por el estilo, intereses como el del señor Salguana, a quien yo conocí, no lo conocí, digamos, físicamente, pero supe de sus andanzas cuando yo era asesor de la región Junín, y se habían echado abajo el último bosque de robles que había, de cedros que había todavía en la zona de la selva central, cerca de Satipo. Pagaron a todos los sapos y se levantaron en camiones y haciendo una carretera. Él es especializado en la tala ilegal y es también amigo de los mineros informales. Pero hay un error aquí. No podemos confundir el crimen abierto, claro, con la informalidad. Y ahí hay un error muy grave. El anular el Renfo puede llevar a una situación política tremendamente grave en el Perú. Eso tiene que ser hecho con cuidado. Tiene que haber una alternativa de licenciamiento a los mineros informales, porque hablamos no solo de mucho dinero, sino de que hay también un segmento de ellos que no quieren la informalidad. Un informal, lo sabemos todos los que hemos trabajado con ambulantes, ¿no? No quiere ser informal. Y ahí hay una falta de iniciativa del Estado. Por ejemplo, en el caso de Patás, por si acaso, la mina más importante, que es la que paran asaltando los terroristas, es una mina que trabaja con 480 empresas de mineros informales, Julio, que eran informales y que los han formalizado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una ruta que tenemos que empezar a ver, porque yo creo que políticamente el Congreso de la República hoy representa esta nueva clase capitalista informal que se ha fortalecido hasta el extremo de poder tomar una parte del poder del Estado. Julio, si me permites. Correcto. Vamos a ver, el tiempo no nos alcanza para ir a profundidad en cada uno de los temas, Julio, así que tratemos de ser un poquito más resumidos. Pero vamos a otro tema que me parece muy importante y sobre todo porque la población lo pide. Yo vengo de Tungazuca esta semana, un lugar, hermano, donde todavía el Perú vive como hace 300, 400 años sin prácticamente ningún servicio. Así que me interesa su comentario en el tema económico. Me pareció raro, por ejemplo, que la presidenta mencione que hemos logrado dominar la inflación, cuando evidentemente la inflación depende básicamente del Banco Central de Reserva, que es autónomo, que haya hablado, por ejemplo, y se ha enfatizado mucho en el megapuerto de Chancay, cuando sabemos que esa plata para la construcción del megapuerto es totalmente privado, es totalmente el gobierno chino, no es ni un sol del gobierno peruano, y más bien que la gente se queja mucho porque todas las obras que deben acompañar este gran megaproyecto no se están dando. El gobierno regional de Lima y el gobierno nacional están echando la pelota, y el gobierno local, porque hay muchas obras de infraestructura necesarias para que esto opere que nadie lo está viendo. Por eso me parece que me interesa mucho saber sus opiniones, sobre todo porque creo que también en materia económica es evidente que, si bien es cierto hay un monto importante de inversión privada, ese monto no está creciendo, y es lo que el Perú necesita. ¿Cuánta más inversión va a venir al Perú para dinamizar y para poder generar más empleo en el largo plazo?
no solamente los proyectos que ya están encaminados. En materia económica, estimado Carlomagno, ¿qué te pareció las propuestas y el discurso presidencial? Bueno, en general, este es un gobierno sin rumbo, sin horizonte, ¿no? Tú has abordado el tema del megapuerto de Chancay. Como bien has dicho, esta es una inversión, esto es un proyecto totalmente privado de una corporación china en alianza con una peruana, ¿no? No obstante ello, es una gran oportunidad. Claro. Pero para que sea una oportunidad que no se desaproveche, como ocurrió con el guano, como ocurrió con el caucho, como ocurrió con la harina de pescado, como ocurrió con tantos boom que hemos tenido, pues es ahí donde el Estado debería tener un rol importante, por ejemplo, en generar toda una infraestructura que permita que todo ese potencial del megapuerto de Chancay no sirva solo a los intereses de China o del Brasil, sino que aprovechando todas sus externalidades, el Perú puede aprovechar, pero eso requiere pues un Estado que tenga un norte, que tenga una claridad, y este gobierno claramente no lo tiene, y no lo tiene porque básicamente está ocupado en sobrevivir, ¿no? Y además, y también tiene que ver con un tema económico, y ahí me permito hacer un complemento de lo que decía Julio. Claro, una lectura es que los informales, la informalidad ha tomado el poder del Estado, ¿no? Otra es que ya el crimen organizado lo ha hecho, o sea, lo que yo sostengo es que con la elección hace unos días del señor Salguana como presidente del Congreso, bueno, básicamente se mantiene la coalición mafiosa y autoritaria que ha estado controlando el Congreso. Yo, de hecho, cuando alguien, alguna vez me parece que Carlín o Eduardo, uno de estos caricaturistas decía del Congreso que era una organización criminal, yo hice una precisión. No, en realidad era un cártel, ¿no? Porque no es que sea una, hay varias, ¿no? Era un cártel, pero ahora este cártel ya, digamos, ha decidido evidenciarse. O sea, ya no le interesa ni siquiera guardar las formas. Y ha puesto en la conducción del Poder Ejecutivo nada menos que a un operador directo de por lo menos de dos tipos de economías ilegales y delictivas, que es la minería ilegal y que es la tala ilegal de madera de la selva de la Amazonía. O sea, un operador directo ya es presidente de este poder del Estado. O sea, ya no hay ninguna vergüenza. Y eso obviamente lo saben, ¿no? O sea, son perfectamente conscientes que el pueblo inmediatamente se iba a dar cuenta de eso. Entonces, aquí viene un proceso de descomposición que preocupa mucho, ¿no? Porque, y aquí es importante, y aquí voy a citar a Alfonso López Chó, precisamente, que ha estado saliendo en los medios. El gran problema, querido Norman, es que cuando los líderes de un país, cuando los dirigentes, cuando el presidente de la República, cuando, digamos, las máximas autoridades del Estado son personas viles, ¿no? Generan no solamente un problema jurídico, legal, generan un problema de una crisis moral. Digamos, hay una frase que siempre cita Alfonso, ¿no? Lo que le está permitido al soberano, al gobernante, le está permitido al súbdito. Si el gobernante tiene una catadura moral o amoral, ¿no?, de la catadura que tienen los nuestros, pues se envilece el alma de toda la nación. Y yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Y lamentablemente las principales instituciones políticas son eso, ¿no? Son una capistocracia, ¿no? Es lo peor de lo peor que nos está gobernando. Y de eso no puede salir nada bueno, ¿no? Y por lo tanto, si gente de este tipo sigue gobernando, el megapuerto de Chancay va a ser nuevamente otra oportunidad desperdiciada. Perfecto. Julio, tu comentario en este punto y luego sus comentarios finales para ir cerrando y agradeciendo evidentemente por su gentileza. Yo pienso, lo siguiente, creo muy breve, yo creo que esta toma del poder no es una toma del poder absoluta, pues, es de una parte del poder. ¿Cuál es el más fácil para ellos? Tomar el Congreso. Hombre, si ahí en el Congreso están representados toditos los grupos, digamos, de economía precarias, ilegales, informales, y la masa que les apoya. Estamos hablando de los colectiveros que tienen su propio lobby. Estamos hablando de los microbuseros que tienen su propio lobby. Estamos hablando de los vendedores de terrenos en todo el Perú que se están tirando todos los territorios posibles, ¿no? Alrededor de los ríos, los sitios más bellos de la tierra del Perú, están siendo, Vilcabamba incluido, están siendo lotizados. En fin, todo ese mare magnum, de los cuales la minería de oro es la cabeza por su importancia, están ya representados en el Congreso en diferentes parlamentarios que forman parte de esos lobbies. Entonces, la red de lobbies da el poder que hoy hace que Salguana pueda hacerlo, pero que le ha dado, que ojo, es en convivencia, ¿con quiénes? Con las universidades chicha, que son un poder por sí mismas, y con el fujimorismo, que como es un populismo
que siempre ha transado con esos grupos, pero no está representándolo directamente, pues están en un contubernio que tiene una base muy importante. Y ahí es cuando Dina Boluarte se vuelve funcional, porque es una rehén de ellos, ¿no? Entonces ahí estamos, creo, en una compleja trama de poder que no se va a lograr tumbar abajo diciendo, hablando de la moral pública. Ojo, no digo que no haya que hacerlo, pero te quiero explicar de que el propio Congreso americano, cuando hubo la fiebre del oro, si uno lee la historia de Estados Unidos, pues había varios representantes de ese tipo. O sea, el poder económico que está insurgiendo es un poder económico que hay que manejarlo, hay que orientarlo de alguna manera como parte de los factores políticos. Si se le sigue haciendo fuchi, no me junto contigo, a un sector tan vasto, tan importante económicamente de la sociedad, al 80% también de los informales más pobres, ¿no? Entonces vamos a terminar nosotros completamente aislados y van a ganar ellos. Y creo que acá hay un tema de discutirlo con claridad, de dar una alternativa electoral que incluya la formalización, de dar no concesiones a los criminales hay que perseguirlos, pero los mineros no son todos iguales. Los mineros de río no pueden permitirse porque están destruyendo la Amazonía, pero los de cerro sí, porque no contaminan en igual medida. Con ellos tiene que haber otro tipo de trato. Y además hay detrás, como tú sabes, eres abogado, mi querido Carlos Magno, un gran problema, que es la posesión de las tierras mineras en el Perú, que creo que es el lío de fondo por el cual hay hasta un spot de televisión en contra de la minería informal ahora y no hay un sincero esfuerzo, ¿no?, por buscar una manera de resolver el problema. Creo que el problema de la informalidad es la clave para un futuro pacífico del Perú. Perfecto. Yo les agradezco y más bien el tiempo para el podcast son 20 y tantos minutos, ya nos está ganando. Los invitaré a hablar otra vez sobre los temas con más profundidad, pero me gustaría sus palabras finales antes de cerrar, empezando contigo, Carlos Magno. Sí, no repitamos, por favor, el mal ejemplo de Dina Boluarte con extender el tiempo demasiado. Bueno, básicamente, creo yo, lo que toca ahorita es que desde la sociedad peruana sana, democrática, se generen las alternativas, porque si no se generan alternativas con viabilidad electoral, con atractivo electoral, obviamente estos patanes que están en el Parlamento se van a salir con la suya y acomodando las reglas electorales como están, probablemente logren repetir el plato para un nuevo periodo. Entonces, lo que toca a las fuerzas democráticas es organizarse, construir coaliciones por la derecha, una centro-derecha democrática, honesta, por la izquierda, una centro-izquierda, ¿no?, moderna, democrática, que no trance con el madurismo, por ejemplo, eso es importante, ¿no?, que deslinde claramente de las dictaduras, pero que tenga una propuesta moderna para el país también. Necesitan juntarse estas fuerzas, ¿no?, porque si van dispersas, si no surge una alternativa, lamentablemente el escenario del 2026 hacia adelante podría incluso ser peor. Ya podríamos pasar a ser un estado prácticamente criminal. Perfecto. Julio. Para terminar, me parece que hay una tarea pendiente para los políticos peruanos, que es diseñar una economía que pueda resolver los problemas que la propia economía causa, porque están incidiendo decisivamente en la política. La precariedad y la informalidad son un problema muy largo que ya lleva mucho tiempo en el Perú y que no tiene solución si es que no hay una concertación. Segundo, si no hay unidad de los políticos para ver los problemas, terminaremos muy mal. Y creo que el gran ejemplo de Francisco Sagasti, que tanto todos aquí, los tres que estamos presentes, admiramos, es justamente demostrar que un hombre que pertenece a la élite intelectual y académica puede convertirse en un político eficiente y capaz de poder ayudar como fuerza moral a mejorar las condiciones de las cuales se desarrolla la convivencia entre los peruanos. Perfecto. Terminamos entonces con una nota de esperanza, porque sí hay, estamos seguros, creo en esto, gente en el Perú, profesionales que realmente pueden aportar al país, gente que ha dedicado su vida a la academia, gente que ha dedicado su vida a trabajar por el Perú. Los hay, solo que a veces no están visibilizados como debieran por grandes intereses. Les agradezco su tiempo a ustedes dos, grandes profesionales, analistas políticos, expertos en el tema, por haberme acompañado en el programa y poder compartir con nuestros seguidores. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Norman. Julio, nos vemos. Un abrazo. Chao.